Ya podemos iniciar, María Gracia. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentramos en la fotografía del siglo XIX y XX. Para ello, nos acompañan Gina Chambi presentando el trabajo de Martín Chambi y María del Carmen de Reparas, quien presentará el trabajo de Gonzalo de Reparas. Ahora le doy pase a la doctora Nicole Bernex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Su micrófono. ¿Qué número de grado eres el tazo que está jodido? ¿Qué fecha? El 27 de Muchas gracias, María Gracia. Queridos oyentes, amigos, amigas todos, muy buenas tardes. Ante todo, la Sociedad Geográfica de Lima quiere agradecerles su presencia y fidelidad, su entusiasmo en querer juntos descubrir una dimensión poco conocida de nuestros territorios a partir del arte y de la ciencia. Este mes les proponemos acercarnos a todos nuestros territorios, descubrirlos, seguir su evolución, su transformación, recordar y haciendo memoria, aprender a construir el futuro juntos. Muchos esfuerzos se dieron en la década de 1880. Como miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, la recordamos con emoción y orgullo. Ha sido la década de la fundación de la sociedad, en 1888, por el presidente Andrés Avelino Cáceres, el defensor de la integridad nacional, el gran capitán de los Andes, el conductor nacional. A la vez, a nivel mundial, las innovaciones técnicas en la fotografía introdujeron un cambio radical de las prácticas y de los públicos, permitiendo hablar de una verdadera revolución del instantáneo. Asistimos al nacimiento de la fotografía moderna. La fotografía se volvía un instrumento científico y el fotógrafo se vuelve el principal actor del registro de lo visible, desde el infinitamente grande hasta el infinitamente diminuto. Es así que en el campo de la astronomía desde 1882 se fotografió, por ejemplo, la nebulosa de Orión. Es así que en 1889 el Observatorio de París lanzó el impensable antes, proyecto internacional del primer mapa del cielo. Sin embargo, el poder de la fotografía de revelar lo invisible se vuelve evidente con el descubrimiento de los rayos X por el físico alemán Wilhelm Röntgen. Surgen numerosas técnicas, pero en la misma época, volviendo a nuestras queridas tierras y en especial a los Andes, en un pequeño pueblo a 3.745 metros de altitud, nació
Martin Chambi, al pie del Nevado Achasiri, Apu de hielos, y al borde de un río, el río del mismo nombre, ¿no?, que el distrito Coassa, que bajaba rápidamente para confluir con el Inambari. Seguramente que hoy, 3 de mayo, este día donde el pueblo de Coassa está en fiesta, dura del 3 al 5 de mayo, seguro que varios ancianos recordan a su insigne hijo Martin Chambi, el fotógrafo que dio voz a su pueblo, el fotógrafo indigenista, el más grande fotógrafo peruano del siglo XX, de esta primera mitad del siglo XX. Abrumante. Pero también en este quinto martes geográfico, primero del mes de mayo, junto a la obra de Martin Chambi, y gracias a la aceptación de su nieta, la arquitecta Gina Chambi, podremos gozar de estas fotografías, aprender de ellas, reconocer la dimensión temporal, reconocer nuestros ecosistemas, nuestra gente. Su patrimonio es impresionante y supera las 20.000 fotografías. A la vez, descubriremos la obra de un ilustre geógrafo que para mí tiene en el fondo de mí enormes resonancias, que quisiera que cada maestro de geografía e historia conozcan su obra, la obra de don Gonzalo de Reparaz y Ruiz, que cruzó el Atlántico encabezando la primera misión de la UNESCO en América Latina y Perú, el doctor Gonzalo de Reparaz, gran maestro para tantos geógrafos peruanos, españoles, portugueses y franceses, además de dejarnos muchísimos estudios científicos, en especial estudio sobre cada uno de los 54 valles de la costa, pero no solamente el valle, todo el río desde su naciente y las cuencas de la costa del Pacífico, nos dejó una impresionante colección de mapas y más de 14.000 fotografías. Ese martes, con mucha emoción, vamos a acoger la nieta del insigne fotógrafo puneño cusqueño, la arquitecta Gina Chambi, y asimismo acogeremos con mucho afecto la hija de don Gonzalo de Reparaz Ruiz, la doctora María del Carmen de Reparaz. A ambas quiero agradecerles profundamente, quiero agradecerles de corazón, no solamente por compartir con nosotros, con todos nosotros, aquellas obras que muestran la enorme capacidad de enlazar el arte con la ciencia con el arte, sino por cuidar este inmenso patrimonio con muchísimos esfuerzos. Soy testiga de eso para que las generaciones de hoy y sobre todo las de mañana conozcan y aman más nuestro país y lo hagan más grande, amándolo más. Muchísimas gracias de corazón y un inmenso abrazo geográfico. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Nicole Bernex por sus palabras y a continuación nos acompaña Gina Chambi. Es arquitecta con estudios en maestría en gestión local, planificación urbana y regional de gestión de riesgos. Además, ha realizado estudios en Holanda y España. Posee experiencia de trabajo en gobiernos locales como la Municipalidad Metropolitana de Lima y es actual docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido invitada de otras universidades. Además, es miembro fundadora de la Red de Universidades para la Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe, y actualmente es jefa de la Oficina General de Gestión de Riesgos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gina Chambi, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir entonces mi presentación. Espérate, lo tengo en el escritorio. Ay. ¿Se puede visualizar? Sí, podemos verlo bien. Creo que usted lo puede agrandar ahí abajo. Sí, ¿ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, estimada Nicole, y muchas gracias a la Sociedad Geográfica. Me parece muy interesante estos temas los martes, de los martes geográficos. Y en este tema especial del tema del paisaje, el aporte de la fotografía a estos estudios del paisaje, ¿no? Este es mi abuelo, Martín Chambi. Ya ha hecho una referencia de su nacimiento. Martín Chambi nació en Coasa, en una zona minera, y desde muy pequeño, en una zona minera, desde muy pequeño aprendió a manejar la cámara, y con esa ímpetu salió de su pueblo, se fue a Arequipa y después a Cusco, y en todo ese su peregrinaje fue perfeccionando el tema de la fotografía. Primero andaba con una camarita y después fue implementándose con equipos, pero de la época, ¿no? Para poder tomar. Tuve la suerte de conocerlo, siempre estaba con su cámara en el hombro, una persona muy sencilla, muy sensible, y creo que ese es un elemento importante que refleja en sus fotografías, ¿no? Esa sencillez, esa, el carisma además que tenía con las personas. Entonces, hablamos del paisaje, quiero tomar algunos puntos de referencia sobre lo que es el paisaje a nivel de la Convención Europea. Estamos utilizando el territorio, mal utilizando el territorio, hay todo un problema ambiental, ¿no? Y estamos pues en un retroceso, diría yo, en este proceso de ocupación del territorio, porque lo estamos mal utilizando, no, como comentaba al principio, nuestras políticas no están a veces bien dadas, y si están dadas, el tema de la corrupción o la mala gestión, la ingobernabilidad, hace que muchos espacios de nuestro territorio peruano, puedan ser afectados, deteriorados y de una manera irreversible, ¿no? Como estamos viendo las noticias, en la zona de la selva, Madre de Dios, toda la zona de bosques que está deteriorada. Entonces, es importante hacer una reflexión en este sentido. Tenemos que utilizar una serie de herramientas, ¿no? Científicas, y en esta lógica de estas nuevas herramientas, como son los sistemas de información geográfica, pero también para conocer nuestro territorio estamos utilizando, bueno, ahora ya tenemos las imágenes satelitales, tenemos drones, pero tenemos todo un registro fotográfico de muchos fotógrafos, como es el caso de
Martín Chambi, que ha hecho un registro en la zona sur, sobre todo en el Cusco, ¿no? Tenemos que conocer nuestro territorio, ¿no? Que está en un proceso permanente de cambio. Tenemos una gran diversidad que está en una situación de riesgo. Sin embargo, en la época antigua podríamos ver, en el caso del Perú, en la zona, la época de los incas, había un equilibrio en el manejo del territorio. Voy a presentar algunas imágenes, no tengo muchas, porque, bueno, entonces hay todo un proceso de saturación y estamos pues también en un contexto global, ¿no? de deterioro total a nivel del medio ambiente. Según la Convención Europea, el paisaje se entenderá como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, ¿no? Hay algunos estudiosos que dicen que la población a veces no tiene una percepción real, pero creo que a los nuevos, ¿no? Los nuevos habitantes, los visitantes, los inquilinos, pero el lugareño ama su territorio, lo conoce, sabe, conoce su ecosistema, conoce su clima y sabe utilizar, sabe manejar ese territorio, ¿no? Y entonces, estos territorios han sufrido una serie de modificaciones, ¿no? Acá tenemos el pueblito de Coasa, donde nació mi abuelo, y vemos que otro elemento que nos trae la fotografía es el tema de la identidad, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el patrimonio cultural, patrimonio natural, donde se ve la relación de los ecosistemas, del territorio y las intervenciones humanas. Acá se ve una armonía, ¿no? De las viviendas, sin un mayor deterioro del paisaje, que hace que esta fotografía pueda tener un elemento importante. Otro elemento que trae la fotografía es la sencillez, ¿no? Es una poesía, ¿no? Donde se puede mostrar, voy a leer tal como dice Caballero Calderón, la sencillez de las costumbres que puede captar una Escúchame. cámara. ¿Hola? No, disculpe, Sí, sí. alguien tenía el micro prendido. Bueno. Continúe. Gracias. Sí. Entonces, dice la melancolía que se transparenta en los cantos, el amor celoso de la libertad, el culto por el valor personal y hasta la nostalgia que se apodera de uno y de otros. Lejos de sus pampas, de sus llanos, son comunes a gauchos y llaneros, ¿no? Este es un argentino. Y eso creo que nos pasa a los que hemos vivido, hemos nacido en otras ciudades y estamos ahora, hemos tenido que emigrar y tenemos esa nostalgia de nuestros espacios, de nuestros territorios. Y no todos tenemos la dicha de poder captar esos espacios, esos momentos que nos pueden tener como un elemento importante de vida. Otro elemento importante que tiene que ver el paisaje, que es el tema de la identidad, el paisaje natural, ¿no? Me van a disculpar, tengo una confusión ahorita con algunos nombres, pero si hacemos una comparación de esta fotografía con las fotografías de ahora, ¿qué es lo que nos exige el tema del estudio del paisaje? Utilizar la fotografía como una herramienta, ¿no? Diferentes fotografías que puedan ser consecutivas y que nos va a permitir complementar estudios y análisis del comportamiento de los ecosistemas y del ambiente. Parte de lo que tenemos como arquitecta, quizás he priorizado todo el tema del paisaje construido. Tenemos que ver dentro de la geografía, la organización social, los tipos de asentamientos, sus materiales de construcción, las actividades sociales económicas. Y entonces, en función de eso, voy a ir haciendo un análisis
de algunas de las fotografías, se me van a disculpar de repente si algunas no están de muy buena calidad, porque estamos en un proceso de catalogación y de digitalización de las placas. Nosotros nos hemos organizado a través de la asociación Martín Chambi y nos hemos presentado un concurso a la Embajada de Estados Unidos, y en este momento hay un equipo que está trabajando en el Cusco en un proceso de limpieza, catalogación de las placas, cambiar de guardas, cambiar de reservorios, de las cajitas, porque antes, ese es otro tema, antes en el Cusco teníamos una sequedad increíble, y entonces con el tiempo y con el tema del cambio climático, ya el Cusco necesita refrigeradoras y necesita de espacios aclimatizados. Entonces ya estaba en una situación de riesgo las placas. Entonces en este momento hay todo un equipo que está trabajando en el Cusco en este proceso, ¿no?, de catalogación, limpieza y ordenación de las placas para poder y la digitalización, ¿no? Se han comprado diferentes equipos para que después se puedan hacer los estudios, ¿no? Ahora me ha costado un montón conseguir las imágenes, ya después podremos tener las imágenes de una manera más fácil, catalogadas, ya no buscar entre el 1 y el 50, sino ya cada imagen tendrá su referencia, ¿no? Entonces hay todo un proceso que se viene haciendo. Entonces, hablando de la fotografía, vemos que es pues un instrumento ahora que se utiliza para todo lo que es la investigación. Por lo tanto, también la fotografía se considera como un patrimonio, ¿no? Un patrimonio cultural que tiene va a servir de referencia para las investigaciones científicas. Entonces, dice López Rodríguez, señala excepcionalmente el valor fundamental de la fotografía, se obtiene un registro simultáneo de una realidad exterior e interior, ¿no? Entonces hay todo un análisis de los diferentes puntos de vista, las diferentes miradas que pueda tener el fotógrafo para poder hacer sus representaciones. Martín tuvo mucho su trabajo tuvo esta particularidad de poder mostrar los detalles, mostrar los planos, en este caso esta construcción inca y las montañas que están al fondo, y podemos ver el sistema constructivo con bastante nitidez, ¿no? Eso es parte de lo que podríamos lograr con la fotografía. También la fotografía nos permite no solamente ver la parte física, sino la parte social, y Martín tuvo esa particularidad también de poder registrar las diferentes manifestaciones culturales y étnicas de las zonas donde iba andando. En este caso, muchas fotos grupales, ¿no?, donde se ve toda una escenografía. Acá está Martín. Para los geógrafos, estas fotos también son sumamente importantes porque vemos la topografía, el relieve, y voy a entrar luego a un detalle que tiene que ver el tema de la construcción, ¿no? En este caso, el tema de los andenes, que voy a hacer énfasis en otro momento. Pero son parte del paisaje que para hacer los estudios nos van a servir, nos sirven como un elemento de información. Entonces, como dije, la fotografía es un elemento, es una herramienta sumamente importante para todo el tema de la investigación, y también la UNESCO dice, ¿no?,
son instrumentos y documentos que son soporte y dan contenido a una diversidad cultural como parte importante del patrimonio cultural. Las ciudades o los espacios urbanos, sus áreas verdes, la topografía, la altura de las edificaciones, que de repente un poco más en detalle, nos van a dar ciertas características de las diferentes ciudades de esa época, y en este caso la mayoría de las fotos son del Cusco, donde todavía podemos ver como parte del perfil los íconos, ¿no? Que la mayoría de las viviendas eran de 2 pisos y las iglesias eran los puntos, los íconos dentro del espacio urbano, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación con las imágenes de ahora, prácticamente las iglesias van a desaparecer porque los edificios han crecido, sobre todo en las zonas históricas. Y ese es otro elemento que tenemos que rescatar, que nuestros centros históricos, si bien es cierto, el Cusco, Arequipa, Trujillo son parte del patrimonio cultural, están declarados así, el tema de la expansión urbana no se ha manejado para poder mantener un poco la tipología de la ciudad y el crecimiento haya podido ser de una manera ordenada, ¿no? Acá en estas imágenes vemos los cerros al fondo, que todavía están libres. Si hacemos una comparación con las fotos actuales, vamos a ver que todos estos cerros ya están ocupados y definitivamente de una manera muy informal. Entonces, la fotografía nos va a permitir tener pues este registro como para poder ver las diferentes características de lo que el fotógrafo también nos quiere mostrar. Y en este caso, Martín tuvo esa visión de poder captar personajes, ¿no? que era una cuestión contradictoria dentro de las clases sociales que vivían en el Cusco. Parte de estas fotografías son viviendas, pero tenemos que ver que es parte de el diseño, la estructura, la luz y sombra. Hay toda una armonía en la composición de la fotografía y nos muestra que a nivel de la arquitectura era un prototipo, la arquería tanto en el primer piso como en los segundos pisos. Vamos a ver también más adelante. Parte de la ciudad, ¿no? Son otros elementos que pueden resaltar. Tiene muchas fotografías donde pone en primer plano o el plano principal es un árbol. Sin embargo, también acá tenemos las arquerías, tenemos el perfil de la ciudad, las características de las calles, ¿no? Que nos van a dar una característica del paisaje urbano. Muchas de las fotografías también entran en un primer detalle de algunos elementos arquitectónicos decorativos de las edificaciones. Entonces, como había comentado, para poder inventariar, catalogar las fotografías, hay que hacer una identificación, hay que buscar las referencias, hacer entrevistas a las personas mayores para poder identificar a los personajes que de repente aparecen en las fotografías, poner el año, el lugar específico, ¿no? Muchas fotos a veces tienen un nombre y en realidad cuando uno comienza a investigar un poco más, corresponde a otro sitio, entonces hay que hacer todo un trabajo minucioso de este proceso de catalogación. Y después ya se puede ordenar para ver cómo se puede utilizar estas fotografías en los diferentes estudios que se puedan tener. Parte de algunas fotografías en la zona urbana, ¿no? El tipo de construcción. Acá quiero rescatar que tengo también otras fotografías donde hay una conclusión de lo que es la construcción inca y después la construcción española, ¿no? Menos mal digo, en algunos casos construyeron encima. Pero esta es un poco
las características de las calles del Cusco, las calles empedradas, todavía se mantienen en muchos casos las calles empedradas, que eso es parte de su característica, 2 pisos, ¿no? Las tejas y sus aleros, es parte de lo que es la identidad, ¿no? de la ciudad. Y las secciones viales, ¿no? Ellas son las arquerías en la zona del centro, los íconos en algunas iglesias principales, y los sátiros, que son los que corresponden como parte de la tipología que se tiene en muchas ciudades con la cuadrícula dentro de la tipología de las ciudades peruanas. En muchas ciudades se ha coincidido la cuadrícula de esta tipología, un tipo cuadrícula española y incaica, y entonces se ha podido mantener muchas calles, ¿no? Esta es la iglesia de la compañía en el Cusco. Perdón, esta es la catedral y los actos cívicos que se desarrollan en ella. Acá está la catedral y la compañía, ya en la plaza de armas modernizada, ¿no? Al principio solamente era el mercado donde hacía el trueque, y después ya fue construyéndose como la parte de la plaza principal. Algunas otras tomas, ¿no? de contrastes de luz y sombra, con el fondo de las iglesias. Hay muchas tomas de detalles de constructivo de la iglesia, con los detalles de labrados en piedra, que fue parte de la característica de las iglesias en el Cusco, y que además sirvieron también como referencia para el proceso de reconstrucción después del sismo del 50. Algunas edificaciones de viviendas, igual las arquerías, los corredores en el segundo piso, y dependiendo pues de la condición económica, se ve el acabado en estas arquerías, pero el prototipo son las arquerías, ¿no? Con madera labrada, los arcos de madera, algunas edificaciones ya comerciales, y los colegios también, ¿no? Fueron construyendo algunas viviendas. Ha recogido algunos espacios públicos, aparte de las plazas. El tema de la arborización está en sus imágenes. El árbol, ¿no? Como hemos visto en alguna otra imagen también. Y tiene el árbol como fondo, como punto central. Y acá tienen un colegio, aparentemente, están todos los niños y los docentes sentados en el parque. Martín también tuvo una etapa él fue corresponsal, escribía notas, mandaba fotografías, hizo todo un registro de diferentes acontecimientos importantes en el Cusco. Uno de ellos fue este registro fotográfico del sismo. Tengo muy pocas imágenes realmente, y algunas que he conseguido no están muy buenas, porque definitivamente no puedo tener todavía las que están en tratamiento, pero podemos ver lo que causó el sismo del 50 en el Cusco, un sismo de 7 puntos y tanto. ¿Qué sirvió? Este es el Paraninfo, esta es la universidad. ¿Qué sirvió? Pues para poder tener como referencia para la reconstrucción. Aunque en ese momento estaba la CRIP, había toda una discusión dentro en el Cusco entre los arquitectos, entre los ingenieros, los artistas. Era la época del indigenismo, ¿no? Y entonces se quería reconstruir solamente la parte incaica, y la parte española ya no, y entonces hubo toda una discusión. Pues todavía no se tenía el concepto de patrimonio del sitio patrimonial, sino solamente algunos monumentos, ¿no? Entonces
pero fue parte de la discusión que después la UNESCO desarrolló unos cursos de restauración en el Cusco y permitió también definir algunos conceptos y criterios. Ya teníamos la Carta de Atenas, se discutió también ya la Carta de Machu Picchu, ¿no? Donde ya no solamente se hablaba del patrimonio como monumento aislado, sino de una ciudad, ¿no? Como parte de un sitio arquitectónico. Entonces, ya no es solamente el edificio, sino es el conjunto de edificios que van a dar una característica a las ciudades. Y entonces ya se tiene otra lógica para ver cómo se pueden mantener y recuperar estas edificaciones. Parte de sus fotografías también está elementos importantes, ¿no? Aspectos importantes de la vida cotidiana, cuando apareció el tren, la inauguración, después las fábricas, ¿no? Que nos da una idea de las actividades económicas, comerciales que se desarrollaban en el Cusco. Vamos a entrar a otra parte, que es la parte ya más social, se podría decir, ¿no? Donde Martín tiene esta particularidad de poder registrar a los diferentes grupos sociales, ¿no? Obreros, músicos, gamonales, gente que trabajaba en el campo. Esa es una foto ícono, son presos, están en un juzgado, ¿no? Están ahí. Otro tipo de fotografías ha podido indicarnos cómo eran las costumbres, cómo eran las características de las personas en aquella época, ¿no? Las famosas chicherías, que eran los sitios donde la gente se reunía a comer y tomar, ¿no? Acá son varias chicherías, varias fotos de las chicherías. Otras actividades religiosas principales, como el corpus, las procesiones, también los carnavales eran las festividades. Tiene muchas fotos similares donde están las fiestas de los carnavales. Otra foto ícono que es con esta herramienta, que es la chaquitalla, que se utiliza para el arado y que, bueno, todavía se utiliza en el campo, ¿no? Comenzamos a ver algunos paisajes, ¿no? Para ver la topografía, cómo utiliza la luz y la sombra en la toma, ¿no? En sus diferentes tomas. Acá quería hacer referencia a nivel de la geografía, la construcción de los andenes que tenían los incas, que era una parte de ampliar las áreas agrícolas, pero también era un elemento de manejo hídrico y también un elemento sismo resistente. Y entonces nosotros no, por lo menos yo no he escuchado que haya derrumbes o deslizamientos, movimientos de masa en los andenes, ¿no? Y ese fue un sistema constructivo muy armonioso que tenían los incas, ¿no? Y en muchos lugares. Las construcciones, de acuerdo a lo que hemos ido viendo y nos muestra Martín en sus recorridos, son las construcciones en las partes altas de los cerros. En las partes bajas eran las zonas agrícolas, ¿no? Y las partes altas ya eran las zonas donde se hacían las edificaciones para evitar situaciones de inundaciones. Algunos detalles constructivos de las diferentes ruinas que hay en el Cusco. Este es Machu Picchu. El sistema constructivo tiene muchas fotos que ha permitido también hacer la recuperación de varias de las zonas que se han ido deteriorando, algunos elementos importantes, lo que les había comentado, las calles con cimientos de edificaciones incas y después son edificaciones ya de la cultura española, ¿no? Pero con calles angostas,
donde pasaba el riachuelo, hay unas donde estaban los canales, ¿no? Para el tema del agua y desagüe. Algunas tomas de paisajes cuando estuvo en el Titicaca. Acá está Martín, que le gustaba mucho tener su auto, se tomaba fotos, ¿no? De diferentes, se vestía de diferentes formas y siempre era parte del escenario, ¿no? Debe ser por Coasa, porque ahí se ve la altura y se ve las nubes que están al fondo, ¿no? Está en Machu Picchu, Martín, ¿no? Igual el tema del sistema constructivo, las edificaciones incas y otras imágenes ya de valles, ¿no? Ese es Coasa, que ya lo había pasado. En la parte de las alturas, ¿no? También cuando está el tren y las caravanas de construcciones. Con nostalgia, los nevados que tienen nieve, ¿no? Hay muchas fotos del Songate, cuando hacen el tributo hacia el nevado con los bloques de hielo, y que ahora ya está prohibido porque ya prácticamente no hay hielo. Y bueno, Martín, como parte de sus juegos, él está en 3 escenas, es su autobiografía. Y finalmente, la foto de la familia, cuando nos hacen entrega de la declaración como patrimonio cultural de su obra. Ahora estamos tratando de que tenga un reconocimiento por la UNESCO y poder salvaguardar las placas, ¿no? Para poder proteger su obra y poder llegar a más gente. Bueno, muchas gracias y bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias a usted. Le agradecemos a Gina Chambi por su presentación y la exposición del gran arte de Martín Chambi. Comentarles que el chat está abierto para realizar preguntas a los artistas, a las ponentes que nos acompañan el día de hoy, y serán respondidas al final de las ponencias. Muchas gracias nuevamente. A continuación nos acompaña María del Carmen de Reparas. Ella estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó una maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo la licenciatura en Turismo y Hotelería. De igual manera, participó en cursos de especialización en estudios hispánicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es ex viceministra de Turismo y asume este 3 de mayo la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. En el ámbito laboral, desde 1987 a 1992, trabajó en el Fondo de Promoción Turística del Perú. Además, en julio del 2017 fue la jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Producción. Su trayectoria la llevó a participar en el Consejo Consultivo del Museo Pedro de Osma y del Consejo Asesor de la ONG Ayuda en Acción. A la fecha, también se desempeña como directora de Turismo Cuida, asociación privada sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y respetuoso de su patrimonio cultural y natural. Y como socia de honor de la Asociación Internacional para la Cooperación Turística, ASICOTUR, conformada por expertos de más de 30 países de habla hispano-portuguesa. Finalmente, es creadora e impulsora del Archivo de Reparas. Ha realizado un trabajo de recuperación y custodia de un acervo de más de 22,000 fotografías y documentos del Perú en los años 50 y 60. María del Carmen Reparas, usted tiene la palabra. Muy buenos días, espero que me escuchen todos. ¿Se escuchan? Sí, la escuchamos. Y bueno, en primer lugar quiero, buenos días, no, perdón, buenas tardes, Nicole. Un gusto tener esta oportunidad de poder acompañarlos realmente. Nicole ha sido mi profesora en la Universidad Católica del curso de Geografía que llevamos en la Facultad de Historia, así que muy gratos recuerdos de ese curso tan fascinante que me abrió los ojos, pero lamentablemente todavía no funcionaba la Facultad de Geografía.
Así que bueno, nos une una larga amistad y conocimiento. Y luego también felicitar y qué honor el poder compartir ahora esta presentación con Gina Chambi, que realmente pues fiel seguidora de esta saga de los Chambi, que siguen abriendo y abriendo conocimiento, ¿no? Compartiendo conocimiento y dándonos lecciones muy importantes, sobre todo en lo que significa el patrimonio, tanto el patrimonio material, como puede ser la fotografía, como el patrimonio inmaterial, en fin, del mundo de estas ideas y la gran responsabilidad que se tiene, ¿no? Cuando uno maneja tiene en sus manos pues estas herencias que a veces nos hacen sentir como que somos pocos y somos muchos, ¿no? Hay un tema que es importante como la fotografía, donde todos los ciudadanos en general somos partícipes, ¿no? De una de las más importantes, como dijo Nicole, de uno de los más importantes descubrimientos que se da en el siglo XIX, que permite cambiar, digamos, esa mirada de la realidad, ¿no? Pudiendo lograr guardar en el tiempo instantáneas de momentos únicos y convirtiéndose la fotografía en una fuente primaria necesaria para las investigaciones de toda índole fines del siglo XIX y del siglo XX. Yo hoy día lo que les voy a compartir es simplemente una historia, digamos, de lo que significa el tema de recuperación de un patrimonio, que como les dije hace unos minutos, todos somos familiares. ¿Quién no tiene en su casa un archivo de fotos de los abuelos, de los padres, o en fin, quién no ha estado durante todos estos meses de cuarentena, guardados en su casa poniendo orden, y no se ha encontrado pues, con un archivo fotográfico analógico de la época cuando las fotos eran impresas, ¿no? Y muchas veces nos llevamos al cuestionamiento de decir, ¿qué hacemos con este material? ¿Lo desechamos? ¿Qué hacemos? Porque nos quita espacio, ¿no? Y no nos damos cuenta que las personas que tienen un archivo, sea cual fuera el origen o la época, pues tenemos una gran responsabilidad, porque es la responsabilidad de guardar esa imagen, esa visión que es patrimonio de lo que hemos sido o de lo que han sido nuestros antepasados. Tan necesaria y tan importante como ahora que hemos visto las fotos que ha mostrado de nuestro insigne fotógrafo Chambi, que con un terremoto como hemos visto el de 1950 en Cusco, pues no solamente vemos la destrucción, pero la fotografía nos permite luego poder reconstruir de acuerdo a lo que vimos, lo que existía antes de la destrucción. Entonces, la fotografía nos trae esos recuerdos familiares, son un elemento muy importante para la investigación como fuente primaria, y yo voy ahora a compartir el archivo de Gonzalo de Reparaz, que Gonzalo de Reparaz es un geógrafo, historiador de la cartografía también, de los descubrimientos, de nacionalidad portuguesa, es un poco portugués, es francés, español, ¿no? Es una confluencia de estas tres nacionalidades, pero que se desarrolló en la primera etapa de su carrera, digamos, de los 21 años a los 37 años en Barcelona. Luego, cuando se forma la UNESCO, él entra a la UNESCO en 1947 y esto le permite, digamos, tener el encargo de abrir las oficinas de la UNESCO en América Latina, ¿no? Como encargo de la UNESCO sobre la década de los comienzos de los 50. Ya Reparaz, cuando vino al Perú en el año 51, ella venía con una carga muy fuerte de un trabajo sobre la geografía de la zona en España, ¿no? Un gran libro que él escribió, La Plana de Vic, es una zona que queda en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Es una explanada, como es el altiplanicie, ¿no? Andina, en Puno. Este libro, que lo publicó a la edad de 27 años, pues marca la introducción de la metodología de investigación francesa, moderna francesa, en España, y es un libro muy recordado, que se han hecho también algunas ediciones, se han reeditado otras ediciones
y por la cual dejó un número grande de seguidores, ¿no? De cómo se debe dar la demarcación territorial en base a la geografía. Entonces, como veíamos, en 1951 vino al Perú, viene liderando la primera misión de asistencia técnica. Uno de los primeros encargos es justamente ver el tema de reconstrucción del Cusco, que ya en el año viene una primera misión liderada por Kubler, y la UNESCO publicó un análisis de todas las recomendaciones que se tenían que hacer, y ya Reparaz tiene ese encargo de hacer seguimiento y también involucrarse entre otros temas. Pero el más importante, que en el momento que Reparaz viene al Perú, hay una corriente muy fuerte sobre la preocupación sobre el tema del agua y la desertificación. La UNESCO lidera ese tema en los años 50, y Reparaz va a tener el encargo de iniciar los estudios de la zona aérea peruana. Para analizar la zona aérea peruana, lo primero que se tuvo que hacer, con la concurrencia de especialistas extranjeros y formando a nacionales, es identificar todos los torrentes que cruzan la costa desde los Andes hacia el Pacífico, ¿no? Cruzando la costa, formando todos los valles costeños, ¿no? Y para ello, desde el año 51 hasta el año 59, 60, que deja la UNESCO, bueno, va a identificar, digamos, todos estos estudios, van a trazar los primeros mapas a gran escala. Pero, como decíamos, la fotografía científica, yo creo que acá hay algo que resaltar. En ese momento, como hoy día usamos tema satelital, en ese momento, para poder trabajar e identificar la evolución y la formación de todas estas zonas de los ríos de la costa, pues el elemento que se tenía era la fotografía, como una prueba visual latente de la formación del territorio. Reparaz ya venía tras de sus espaldas con un récord de fotografía desde los 10 años, época en que vivió, comienzos del siglo, en Marruecos, donde se empezó a familiarizar con el desierto a la temprana edad de 9, 10 hasta los 11 años, y con cámara en mano tuvo la suerte de poder iniciar, trabajar, digamos, sacar sus primeras fotos. A lo largo de su vida, recorrida Portugal, Francia, en distintos países europeos, Argentina, Brasil, siempre le acompañó la cámara fotográfica, que también cuando llega al Perú, su Leica es la que lo acompaña para realizar todas las investigaciones. Yo lo que voy a hacer es compartir, a modo de rápido, qué fue lo que él hizo cuando ella deja la UNESCO. Y ya después les contaré qué fue lo que dejó como testimonio de esos años trabajados en la década de 50. Él se enamora de Perú, se queda a vivir en Perú, y lo que ve es una oportunidad muy grande como un país que ofrece todo para el turismo, ¿no? Para desarrollarse por su calidad, por su naturaleza, por su geografía, por su gente, ¿no? Todo lo que sabemos y vivimos hoy en día. Entonces, él inicia su editorial, Ediciones de Arte Rep, en el año 60, publicando su primer libro, Perú, Perú, Perú. Posteriormente, también comienza el tiraje de tarjetas postales, y luego editando las guías de turismo, que son un compendio de todos los viajes que Reparaz realizó a lo largo y a lo ancho del territorio peruano. Así vemos nosotros como en el año 60 edita este primer libro en una imprenta en San Sebastián, en España. Justamente el diseñador fue un diseñador francés. Este libro aparece con una síntesis de las fotografías, las mejores fotografías que tomó en costas y sierras, básicamente. Y aquí vemos uno de los comentarios, ¿no?, que sale en la prensa sobre este libro, ¿no?, que tuvo gran acogida. Yo aquí voy a compartir con ustedes algunas fotografías de algunos elementos que para Reparaz fueron muy importantes. El tema del desierto es un tema que había que comprenderlo, ¿no? El que sea una zona desértica no significa que sea árida. El que sea árida no significa que no produzca, ¿no? No son tierras eriáceas, son tierras que tienen toda la capacidad de producir, pero lo que pasa es que no tienen agua, ¿no? Y ese era uno de los elementos que ya veremos que la UNESCO tiene en mente, y que bajo la ejida de Reparaz logran crear el primer instituto de zonas áridas a nivel internacional, que lamentablemente duró solamente 5 años, que fueron los años que la UNESCO asumió el liderazgo de esa institución,
Ya luego el gobierno peruano no vio por conveniente en los años 61 continuar con este proyecto que hubiera sido realmente exitosísimo. Bueno, como vemos aquí a la derecha, uno de los temas que a él le impresiona enormemente también es ese de cubrir. Estas fotos son tomadas entre los años 52, 53 al 58, para que tengamos una idea de estos registros geográficos, ¿no? De este primer libro no solamente presenta los tipos de fotos que hemos visto, sino también tiene cerámica de distintas culturas, y sobre todo también el tema que él trabaja muchísimo y en el que se involucra, que es en la recomposición y la restauración de monumentos prehispánicos de barro. Aquí tenemos una fotografía de Poruchuco, es interesante la toma, el manejo de los... tomada al mediodía para poder tener un contraste entre manejo de un color que básicamente es el mismo, ¿no? Entre el cielo gris y las paredes de pisos de barro, pero nos demuestra esta perfección en trabajo, ¿no? Limpio del hombre de la costa con el barro, ¿no? Se involucró mucho en Puruchuco, como les dije, Arturo Jiménez Borja, gran amigo de él, que fue director del Museo de Sitio, se llama Arturo Jiménez Borja, fue un gran propulsor de restos de como Cajamarquilla, Puruchuco, Pachacamac, entre otros de la costa, ¿no? Aquí vamos viendo otras tomas interesantes, pero que si nos ponemos a pensar, son registros de esa época, ¿no? Que tenemos que rescatar, porque estamos hablando ya de prácticamente cerca de 70 años, ¿no? Bueno, acá una muestra simplemente de las guías turísticas que editó entre los años 69 y 78, que dieron la vuelta al mundo, en una época en que no existía, digamos, mayor promoción del Perú en el extranjero, pero siempre utilizando algunas fotos para él icónicas, como las que vemos en estas dos carátulas, ¿no? Que fueron tomadas en los años 50 y pico, ¿no? Donde podemos tener unas imágenes muy buenas sobre la vestimenta del hombre andino, ¿no? Y pues, posiblemente comparar a futuro con estudios también de qué lugares de España vinieron esos elementos que son usados en estos trajes, ¿no? Alguna muestra de las tarjetas postales que él editó, como les digo, a partir de los años 60, que son un testimonio muy importante de cómo se veía no solamente en Lima, sino en distintas regiones del Perú en esa década. Aquí van algunas muestras de las publicaciones y libros que él trabajó como investigador, se especializó mucho en la historia económica y social de los siglos XVI y XVII, libro que fue publicado en Portugal y subvencionado por el gobierno portugués. Aquí viene la etapa ahora de la recuperación. Voy a pasar rápidamente. La recuperación de estos archivos de Reparás se inician en el año 83 con el estudio de la obra Reparás en España. Son proyectos que comenzaron a inspirarnos. Se publica, como les dije, una edición facsímil en el año 83 del libro que Reparás había publicado en 1927 como un homenaje a su obra con un estudio de actualización. Muy importante y muy interesante, porque a partir de ese momento se reaviva la obra y el aporte de Reparás en los distintos medios de las universidades en Barcelona, ¿no? Como por ejemplo aquí el Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona dicta un programa de maestros de la geografía catalana del siglo XX, y Gonzalo Reparás, considerado geógrafo catalán, que no era catalán, pues es uno de los maestros que aportó en la geografía del siglo XX. Y ahí vamos viendo distintas informaciones que van apareciendo que nos llevan a iniciar una recuperación del archivo, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta recuperación no solamente se da a raíz de esta publicación, de estos libros, sino que eso permitió que hubiera un interés de parte del Instituto Cartográfico de Cataluña en Barcelona por recuperar, por regresar a Barcelona, que fue la ciudad en donde vivió 16 años Reparás y aportó tanto al estudio de la geografía, y se llevaron a Barcelona el año 2005 toda su biblioteca, que ustedes la ven aquí arriba, todos estos estantes, más de 4.000 libros,
1.500 fotos de los años 30 y correspondencia personal de la época en que vivió en Europa. Se quedan en Perú, aparentemente cerca de 14.000 fotografías, y documentos relativos a su estancia en Perú, ¿no? Del año 51 al 65. Reparás muere en Perú en el año 84. Entonces, todo esto trasladado a España, como ya hemos visto, nos lleva a que durante la pandemia, el Instituto Cartográfico, tienen acá la dirección, saca una dirección, un link, donde las 1.500 fotos ya han sido colgadas con fichas por cada foto, ya han sido positivadas esos negativos, han sido colgados, y están al alcance del público en general. Estas fotografías pertenecen al Instituto Cartográfico de Cataluña en el momento, y pueden tener acceso con toda libertad para poder estudiar, digamos, están con todas las indicaciones y los datos del contenido de cada una de las fotografías. Ahí termina esta primera parte, digamos, de lo que está en España, y la segunda parte comienza el proceso de conservación. En 2017, estas fotos que quedaron en Perú y estos documentos, son más de 6.000 documentos, me lleva a mí a pensar que el archivo fotográfico tenía que rescatarse. Y lo primero que hicimos fue trabajar de manera profesional. Son negativos que estuvieron prácticamente desde que falleció Reparás, el 84, unos 4 años antes, desde los años 80, 79, no fueron tocados, estuvieron guardados en las mismas cajas y con los mismos elementos. Entonces eran imágenes que realmente estaban bastante deterioradas, ¿no? Por la inclemencia de la humedad y también del deterioro, ¿no? de los rollos, ¿no? Entonces se procedió a contactarnos con una curadora, Mayu Moana, que inmediatamente nos recomendó trabajar este tema con la única especialista realmente que ha estudiado conservación y restauración de fotografía mexicana, Cecilia Salgado, que se encontraba en el Perú. Tuve la suerte de contar en todo este periodo del año 2017 hasta el 2018, comienzos del 2018, con, digamos, el trabajo profesional de Cecilia Salgado, que a nivel internacional es muy reconocida, y que verdaderamente pues no solamente hicieron un inventario, identificaron los procesos fotográficos, evaluó el estado de conservación en que estaban las imágenes, y realizaron una propuesta muy, muy, muy exhaustiva de conservación. Aquí una idea de cómo eran los tambitos de metal, donde están las rayos, y cómo, imagínense, cómo el deterioro del ácido, del vinagre, de la humedad, pudieron desaparecer imágenes como las que vemos aquí, ¿no? Entonces, durante 8 meses se trabajó de manera permanente, todo un equipo de 7 personas, haciendo un trabajo muy importante, desde empezar la limpieza, que había que aplicar a cada uno de acuerdo al problema, ¿no? La identificación, y luego de la catalogación, poniéndole un número, pero previamente escribiendo también todos los datos que estaban en las imágenes, ¿no? Que guardaban estas cajitas o estos tampitos que hemos visto. Y al final la curadora, en este caso Mayu Moana, antes que la imagen se guardara, estaba visualizando cada una de ellas para tomar nota del código de las que les parecía que eran interesantes para poderlas digitalizar y poderlas considerar en una muestra que se llevó a cabo, que en ese momento se iba a llevar a cabo en el Centro Inca Garcilaso de Cancillería, en el centro de Lima, a fines del 2019. Entonces, todo ese trabajo, parece mentira, nos duró 8 meses. Aquí vemos parte del equipo y podemos decir que esto ha sido realmente una muestra de lo que se debe trabajar profesionalmente desde el momento en que uno interviene un archivo fotográfico, ¿no? Que hay que hacerlo de la mejor manera. Aquí tenemos unas imágenes de cómo han quedado, por ejemplo, estas tiras, que fueron traídas todos los materiales de la Casa Gaylord de Estados Unidos, que es especializada. Entonces, todo está en guardas libres de ácidos, con deshumecedores, ya están guardadas en unas cajas entre 2 y 8 grados en un laboratorio médico que tiene una vigilancia permanente de las temperaturas,
Y luego, al día de hoy, podemos encontrar totalmente ya identificados los códigos, la foto, qué tipo de técnica se usó, en qué estado de conservación está, qué procesos se realizaron, con observaciones, quiénes fueron los responsables y las fechas, ¿no? Para nosotros fue una verdaderamente incentivo, ¿no? El haber recibido de la ex rectora de la Universidad Autónoma de Madrid la felicitación por esta recuperación, en el que dice que seguro va a ser una de las obras archivísticas y de recuperación de la memoria de la geografía más importantes. Si me permites, me dice, lo contaré en París, en el laboratorio del SIC, de Marie-Claire Robic y Denis Tournant, y otros que trabajan precisamente la memoria gráfica y escrita de la geografía y de los geógrafos. Y por otro lado, también recibimos la anuencia de Fernando Osorio, que es el gran especialista en conservación de imágenes, que vino a evaluar, ¿no?, todo el proceso, y podemos decir que hemos culminado de manera exitosa una parte, creo que es la más importante, porque sin esa parte nosotros no podríamos haber llegado a esta exposición fotográfica que se inauguró el 25 de noviembre del 2019 y que cerró el 1 de marzo del 2020, prácticamente con la pandemia. Pudimos no solamente trabajar el tema de las imágenes con la curaduría de Mayu Amna, sino también se trabajaron vitrinas para personas que pudieran tener acceso también las personas discapacitadas, con algunos elementos del archivo que tenemos del propio autor. La primera presentación fue en este encuentro de archivos fotográficos, aceros en riesgo. En 2018 tuvimos una exposición durante los Panamericanos para mostrar estas imágenes y el rescate en la sala de prensa, y luego la exposición en el Centro Inca Garcilaso, que fue nominada a Premios Luces, y como de las 7 mejores exposiciones del 2019, y ganó el Premio Llama de Curaduría de la Asociación de Curadores del Perú como la mejor exposición de arte republicano. Aquí vamos a ver algunas de las fotografías que fueron mostradas en la exposición, que se han rescatado, como por ejemplo lo que significó 1959. Imaginémonos a Reparás, extranjero, especializado en zonas áridas, liderando este equipo de trabajo para realizar estos mapas, primeros mapas a gran escala, donde no tenía nada de las herramientas que contamos hoy día. Entonces sus herramientas eran el viaje la visita presencial, la máquina de fotos, y cuando se pudo, también los viajes aéreos, ¿no? Reparás tuvo la suerte de realizar el primer sobrevuelo en helicóptero que se hizo en el Perú, entre Lima y Arequipa. Pero eran temas que atañían a su profesión como geografía de los estudios que estaba haciendo, y también a su mirada como fotógrafo, ¿no? Entonces, en este archivo tenemos información muy valiosa, como les dije, de monumentos arqueológicos de la zona costera, porque para poder entender esta zona área había que entender cómo vivieron los hombres antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Cómo esas civilizaciones pudieron organizarse en todo este vasto territorio. Tengamos en cuenta que dentro de Perú entran, si no me calculo mal, doctora Bernés, puede entrar España, Francia y Alemania, más o menos en la dimensión. Entonces, para entender lo que significó, en una época en que no tenían ninguno de estos elementos que hoy día tenemos, y no conocían la escritura, y solamente era el tema a viva voz, y con otros elementos, probablemente equipos, o no sé, eran grandes exploradores los antiguos peruanos, porque para decidir a dónde iban a sentarse, cómo lo iban a hacer, como hemos visto en las fotos también de Martín Chambi y de Machu Picchu, tenías que tener un dominio muy claro del territorio peruano a todas sus escalas. Aquí tenemos algunas otras fotos de Puruchuco, visto más desde un punto de vista artístico, que es increíble lo que vemos. Miren estas otras fotos de Chan Chan, tal cual, parecen territorios lunares, ¿no? Esa es la imagen que llamó la atención a Reparás, pero en estas tomas vemos el encuadre, vemos las sombras, ¿no? Cómo tiene la preocupación por sacar la mejor tirada. Yo les hablaba de los vuelos en Arequipa, este es un sobrevuelo, fotografía aérea, para entender el desarrollo de la ciudad en las faldas de un volcán como el Misti, ¿no? Esos son elementos, ¿por qué? Porque justo en ese periodo trajeron a un especialista francés en aguas subterráneas. Las aguas de Arequipa, las tierras de Arequipa, tienen aguas subterráneas.
Entonces trajeron a un especialista grafólogo para hacer un estudio que logró sacar la UNESCO, ¿no?, sobre ese tema. Y así vamos viendo otro tipo de fotografías, la Panamericana Norte en todo su esplendor, en toda su inmensidad. Vemos estas también de Moche, Sensona Trujillo, es el encuadre, muy parecido a las ventanas que hemos visto también de los encuadres de Víctor Chambi. Aquí algunas fotos icónicas que él tomó de Cusco, Intihuatana, las que hemos visto de estos señores posando, ¿no?, en este paisaje maravilloso, ¿no?, donde podemos, miren algunas fotografías como danzantes en una festividad en Cusco. Estos elementos son muy importantes para el estudio de la evolución de la danza y de los trajes. No sabemos cuánto de eso se puede haber perdido. O sea, una fuente primaria que no puede dejarse perder es la fotografía. Porque yo puedo dejar escrito un libro explicando cómo eran los trajes y cómo era la danza. Pero a Dios gracias contamos con las fotografías, con la imagen que nos van a permitir corroborar si lo que se está escribiendo está enmarcado dentro de la realidad de ese momento. Entonces es ahí que la recuperación de la fotografía es muy importante. Aquí tenemos algunas imágenes de las Pampas de Amancaes, en la zona del Rímac. Imagínense, hay fotos maravillosas de danzantes de todas partes del Perú en esta zona. Y un tema muy importante también, dentro de la preocupación que Reparadas tenía con el agua, es justamente el de las fotografías que tomó en Ciudad de Dios. El 24 de diciembre de 1954 se da la primera invasión, que se llama Ciudad de Dios, porque al final nace con el día de Navidad, donde es el primer trazo, ¿no?, de todas estas personas que van y dejan sentado cuál es su espacio de vivienda. Y uno de los temas, como Reparadas le preocupaba, que era el tema del agua y la sobrevivencia, él va inmediatamente a tomar las fotos, porque eran parte, de su estudio. Aquí lo que quería comentarles, que no he podido en este momento, no me dio tiempo de buscar la foto, dentro de todas estas fotos de Ciudad de Dios hay una muy, muy interesante que toma Reparadas de este encuadre de la Casa de Esteras, con un letrero inmenso que dice Inca Kola, lo cual nos dice, porque la preocupación era, ¿y cómo harían con el agua? ¿Cómo harían para qué tomaban? Entonces, la bebida de sabor nacional Inca Kola está presente en la primera invasión que se hizo en el Perú el 24 de diciembre del año 54, de 1954. Entonces, esos son elementos que no los sabríamos de no haber rescatado estas imágenes. Estas imágenes estaban cubiertas de hongos. Realmente se dudó, Cecilia Salgado dudó si valía la pena limpiarlas, porque estaban tan deterioradas, pero fuimos a limpiarlas y salieron esas imágenes que Mario Baumann identificó y que pudimos exponer en la exposición. Otra de las fotografías icónicas, que es el primer sobrevuelo que hace Reparadas en el año 54, es la del Cañón del Majes, para los estudios, porque ellos levantan el primer mapa a gran escala de todos los ríos de las costas y por lo tanto del río Majes, Colca Majes, ¿no? Ese es un artículo que publicó en el Diario de la Nación de Buenos Aires en 1961. Acá tenemos otros artículos. Lo que quería comentar también, que estos artículos que estoy mostrando corresponden a la organización de la clasificación del Fondo Documental, que en este momento venimos digitalizando con el Archivo de la Nación. Son 6.000 documentos de sus artículos y de sus notas y de cartas que van a enriquecer cada una de las fotografías. A Dios gracias, Reparadas tiene documentado las fotos con sus estudios, con cartas que transmite a otros países, que transmite, con artículos que he escrito, donde vamos a poder encontrar, digamos, la historia de esa fotografía, o del viaje que vuelve a hacer a esta zona para volver a identificar algún dato, porque va a medir vientos, pero le tocó una mejor luz, no tantas nubes, y pudo sacar unas mejores fotos de las que había realizado en un viaje anterior. Entonces yo creo que este archivo, desde ese punto de vista, va a ser un importante aporte para el estudio de un periodo de los años de la década de los 50 a comienzos de los 60, para aquellos que estén investigando. Un artículo publicado también en el Diario de la Nación de Buenos Aires en el año 50 y pico, hambre, guanayes y anchovetas, que era el tema que a él le preocupaba.
Como yo les decía, él vino como primer representante de la misión de asistencia técnica de la UNESCO, y en el año 51, en marzo del 51, se firma el nivel gobierno el primer, digamos, acuerdo con la UNESCO, y en agosto de ese mismo año Reparaz viene a Perú. O sea que ya hemos pasado, el año pasado han sido ya cuántos años, de 70 años que se firmó este convenio. Estos documentos que estamos viendo acá nos va a permitir, la digitalización nos va a permitir no solamente identificar toda la documentación por escrito, sino que vamos a poder cruzar con la fotografía. Es decir, yo voy a colocar puruchuco de las fotos de Reparaz, y al mismo tiempo voy a tener los escritos o artículos que Reparaz ha realizado y que tiene guardado en su archivo de esos 6.000 documentos sobre puruchuco, lo cual va a ser muy enriquecedor. Por ejemplo, cartas de Arturo Jiménez Borja, artículos que salen escritos por Reparaz sobre puruchuco, y en fin, se va a poder cruzar muchísima información. Yo creo que esto va a ser uno de los aportes más importantes para la investigación de esta época. Y como les comentaba, fíjense ustedes, en el año 54 vino el mismo director general de la UNESCO, Luther Evans, que había sido el director de la Biblioteca de Washington. Vino al Perú a inaugurar el proyecto de zonas áridas preparado por Reparaz, ¿no? Que fue el gran proyecto de la UNESCO, que lamentablemente se vio finalizado después de 6 años. Miren ustedes el laboratorio de aguas que se trabajó con el Instituto de Zonas Áridas de La Molina. El Departamento de Estado de Washington lo consideró como uno de los mejores que ha visto, el mejor trabajo que he visto de un laboratorio extranjero. Eso es lo que en el año 58 el Departamento de Estado de Estados Unidos diagnostica, ¿no? El experto en aguas subterráneas, los resultados de los laboratorios que se pusieron. Bueno, y aquí otros elementos que vamos a recuperar con ese trabajo de digitalización, la venida de primeros elementos para la televisión en Perú. Y bueno, el experto de Naciones Unidas formulará plan de refacción de Machu Picchu. Viajó esta mañana doctor Gonzalo Reparaz en su carácter de asistencia a la UNESCO, ¿no? Yo lo que les comentaba del trabajo que estuvo realizando, donde la fotografía evidentemente ha sido un elemento esencial para el entendimiento de todos estos trabajos. Y así tenemos mucha información que, a Dios gracias, podremos en los próximos meses, Dios quiera, por lo menos para fin de año, y el próximo año poner en redes, ¿no? Documentos diversos, y aquí para compartir con ustedes, Fotoclub Cusco, una carta de Víctor Chambi, que debe ser su tío, Gina, en el que justamente estaba la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Reparaz, había formado acá en Lima. Aprobaron muy gentilmente la solicitud que hace para una participación en conjunto, me parece, ¿no? Con el Fotoclub Cusco, ¿no? Entonces, eso me ha parecido lo más interesante, encontrarnos hoy día en esta exposición con el testimonio de esta carta entre lo que es el archivo Chambi y Reparaz. Acá seguimos con algunos artículos de Reparaz que van a poder servirnos para trabajar la identificación de una época tan desconocida. Y bueno, para compartir unas palabras de Reparaz, cuando en uno de sus libros dice, el libro de fotografía dice: ojalá otros tomen la antorcha en mi compañía, si gustan, pues mi entusiasmo por esta región privilegiada por la naturaleza no decae. Nada más que quiero agradecerles a todos por esta oportunidad de haberme permitido compartir muy rápidamente este trabajo que de alguna manera nos lleva a cuestionarnos la importancia de la recuperación de los fondos fotográficos a nivel nacional. Perú no tiene una fototeca nacional, y creo que lo que hoy día ha hecho la doctora Bernet de juntarnos para hablar sobre justamente el territorio y el paisaje, tiene un punto de partida muy, muy, muy grande, muy importante, que es justamente con el primer testimonio visual, esa recuperación de estas imágenes, que son un complemento de cualquier investigador en distintas ramas de la arqueología, de la arquitectura, del medio ambiente, de lo que podamos necesitar. Así que no me queda más que agradecerles.
Con gran pena me voy a tener que retirar. Yo ya le había dicho a la doctora Bernex que tenía un tema ya agendado, pero dejo en la doctora Bernex cualquier pregunta que pueda requerir respuestas sobre el archivo que bien ella conoce. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctora Bernex. Muchas gracias, Gina Chambi, por haber tenido esta oportunidad de compartir contigo este Zoom. Muchas gracias también y conocernos ahora virtualmente. Sí. Estaremos en contacto. María. Muy bien. Excelente tu exposición. Muchas gracias. Linda la de ustedes. Creo que se ha complementado bastante bien. Con gran pena me tengo que retirar. Muy bien. Okay. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Agradecemos, Marica. María del Carmen de Reparas, por su presentación y por haber compartido la gran obra de Gonzalo de Reparas con nosotros el día de hoy. Cualquier pregunta, yo feliz de responderle después por escrito, y si no, Nicole, yo sé que encantada lo va a hacer por mí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahora hay un par de preguntas por responder. La primera va dirigida a Gina Chambi y va así. ¿Cómo influía el revelado en la calidad de la fotografía? ¿Le atrajo en algún momento el cine? Refiriéndose a Martín Chambi. Bueno, definitivamente, definitivamente. Es todo un proceso, ¿no? Él mismo hacía el revelado y jugaba con el proceso del revelado, incursionó incluso en el tema del color. Sí le llamó la atención, pero fue su hijo el que incursionó en el cine, Manuel, el hijo menor. Y él sí estamos en el proceso de recuperación también de su obra. Tiene un largometraje que lamentablemente falleció y no pudo concluir, no pudo compaginar, pero sí tiene varios premios. El Lucero de Nieve es uno de sus cortometrajes culturales que han ganado un reconocimiento nacional e internacional. Y él decía, pues, mi hijo me ha superado en el arte, ¿no? Así que, pero sí, el tema de revelado es sumamente importante. Sí, él mismo revelaba y después enseñaba también y ya todo el mundo revelaba. Muchas gracias. Bueno, si no hay otras preguntas, igual estamos todos corriendo con clases y reuniones. Muchísimas gracias a la sociedad y a Nicole siempre por estar en contacto y bueno, con todo gusto y recoger algunas palabras que nos falta mucho este tema de la recuperación de la fotografía, de las placas, ¿no? No hay una institución nacional que se encargue de esto. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias por las preguntas y respuestas. A continuación tiene la palabra el vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima, el contraalmirante Eduardo Reategui Guzmán, para realizar las palabras de agradecimiento. Sí, buenas noches con todos. Primero agradecer a Nicole Bernex por la sensibilidad y acierto que ha tenido para convocar a estas dos grandes mujeres peruanas para tratar un tema pero tan importante como es la fotografía en sus diversas facetas. Ella remarcó bastante la historia de la geografía. Miren ustedes que los rayos X efectivamente pues es una fotografía, ¿no? Las numerosas técnicas que tiene la fotografía, en fin. Y lo interesante también que las dos expositoras están vinculadas a los dos grandes maestros de quienes hablaron ellas mismas, ¿no es cierto? Entonces, quizá podríamos decir que una imagen vale más que 1000 palabras, eso lo sabemos todos. Y con esto ellos nos han hecho ver esto. Yo había generado algunas preguntas que lamentablemente por la agenda de ambas expositoras no están, no me iba directamente yo a lo que podría ser el tema de ellos, pero sí conocer algunos aspectos de la vida de estos grandes artistas, ¿no?
cómo veían ellos el advenimiento del color en la fotografía, porque siempre estábamos acostumbrados al blanco y negro. ¿Qué pensaban ellos de todo esto? Y cómo escogían sus máquinas de tomar fotografías. Es decir, hay muchas cosas que conversar con ellos, ¿no? Pienso que merecen ellos un aplauso omnidireccional, ¿no? Por todo lo que nos han hecho conocer en esta noche a todos nosotros, de estos dos grandes maestros de la fotografía. Yo solamente ya quisiera, para cerrar el evento de esta noche, como siempre, agradecer la participación de María Gracia, ¿no? Como ya gran conductora de nuestros eventos, y a todos los que están en la parte de la generación, producción y ejecución del evento, donde tenemos a Gina Sandoval, Flor Anglas y Luis Pachas. Con todo esto, a todos los que nos acompañan virtualmente, siempre nuestro agradecimiento. Estamos seguros que deben estos coadyuvar a su conocimiento del mundo, del paisaje, en este caso en que la Sociedad Geográfica de Lima ha enrumbado todos sus esfuerzos en este presente año. Muy buenas noches a todos y un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ahora va a decir unas palabras la doctora Nicole, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Solamente para no responder a la pregunta, pero del contraalmirante Reategui respecto a cómo ha corrido la fotografía en color, solamente para destacar que yo quisiera mostrar, no sé si lo ven, este libro extraordinario de los ríos de la zona árida peruana de Gonzalo de Reparaz. Las fotos en blanco y negro ha destacado las 14 matices de gris que permite captar todos los procesos erosivos, los procesos de, por ejemplo, el río Colcamares, desde el Nevado Ampato hacia la parte baja. Y es impresionante. Yo creo que tanto vamos a pedir en otra oportunidad a la arquitecta Gina Chambi, nieta de Martín Chambi, a través de quien hemos aprendido a ver distintamente, por ejemplo, el Coyoriti, el Ausangate, pero también la Verónica. Yo creo que a través de Martín Chambi uno descubre no solamente la dimensión, poniendo al lado una fotografía de hoy en día, el impacto tremendo del retroceso glaciar, el impacto tremendo de las intervenciones humanas en el entorno, pero también una manera que no podemos olvidar de dialogar a través de Gonzalo de Reparaz, que es ante todo geógrafo. Es a partir de la carencia que tenía, yo he encontrado en él lo mismo que en Raimondi, cuando dice, estamos carentes, hay todo que hacer, ¿no? Las carencias de estadística que había, no había ninguna estación meteorológica, menos aforos en la zona alta. Toda la parte media y alta de nuestras cuencas, las 54 de la costa que pensamos que eran las más conocidas, eran desconocidas. Y entonces la fotografía ha sido para él la manera de medir, la manera más objetiva de medir. Y él, todas las 14 matices del blanco al negro, de gris,
han facilitado estas mediciones, Eduardo. Creo eso, ¿no? Te pasaré el libro y quisiera que se republique porque ya faltan ediciones. Muchas gracias, Nicole. Gracias a todos y muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gina, a María del Carmen de lejos y muy buenas noches. Gracias, María Gracia, Flor, Gina, que está aquí. Cuidado con discutir, ¿no? Sobre algo que ya está discutido, porque si no, al final... Buenas tardes a todos. Pierde todo ese sentido de novedad. Y aquí os pongo también una pequeña recomendación. Ok. Para finalizar, recalcamos nuestro agradecimiento a Gina Chambi y a María del Carmen de Reparas por acompañarnos el día de hoy y mantener vivo el maravilloso arte fotográfico de Martín Chambi y Gonzalo de Reparas. Asimismo, invitamos al próximo martes geográfico en el que nos adentraremos a la temática de multitemporalidad y multidimensionalidad en la fotografía, donde esperamos la presencia de Paul Carpio, Clovis de Wales y Alton Byers. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.